Ahora la compañía de Musicop, la 96.5, llega a los próximos instantes el programa Hablemos Legalmente. Radio Musicop presentó Noticias a la Hora. Quédese en Musicop, la primera radio en su vida, la primera en su memoria. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troquel. Muchas gracias a nuestros radiocontroladores de Musicop, Abel y compañía que están ahí. Buenas tardes, soy José Manuel Baquedano, les doy la más cordial bienvenida a este espacio de Hablemos Legalmente para hablar sobre temas de actualidad jurídico-legal. En esta oportunidad me acompaña mi destacado amigo y colega, gran abogado del Ñuble, Rodrigo Vera Lama. ¿Cómo está, don Rodrigo? Bien, bien, todo bien. Y con el día bonito en Chillán. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo están por Osorno? Con Osorno sin novedad, con un tiempo cambiante, una presión atmosférica adecuada, no hay lluvia y bien, en general no nos quejamos porque en Osorno somos berracos y somos optimistas. Aprovecho de excusar la asistencia de los otros dos panelistas habituales, Juan Carlos Claret y Felipe Jordán. Ambos están complicados laboralmente, por lo tanto vamos a compartir el panel únicamente con Rodrigo Vera para tratar temas que esperamos les interese. Y cómo no partir esta conversación con un tema, con un gran tema, un tema país, que es el tema constitucional. Pero yo quisiera, antes de hablar del tema constitucional sustantivo, en el fondo, digamos, hemos conversado en programas anteriores acerca de las bondades o virtudes de la Constitución que se plebiscita, en cuanto a la bondad o malignidad de algunos de sus preceptos o artículos. He tenido a doña Marisol Peña también explicando el tema. Incluso más, hemos llegado a descartarnos los panelistas, llegando a la conclusión de que el único que está a favor soy yo, pero lo hago con la convicción de que estamos jugando a ganador. ¿Y por qué jugamos a ganador? Muy simple, porque todos aquellos que somos de tendencia más bien conservadora, yo lo veo esto como un win-win, ¿eh? Ganar o ganar. ¿Cuál es el peor escenario para nosotros, los conservadores? Centro-derecha, digámoslo así. El peor escenario es quedarnos con la Constitución actual. Eso es lo peor que puede pasar. Y la Constitución actual es una buena Constitución. De manera que para nosotros no se viene la noche oscura. Como decimos los abogados, a contrario sensu, para la izquierda sí que es un drama, y es un gran drama. Porque la izquierda, cualquiera de las dos hipótesis, especialmente la izquierda más radical, más progresista, cualquiera de las dos hipótesis es mala. Si gana el rechazo, que ellos mismos están instando al rechazo, renunciando de sus principios y postulados, porque por años crucificaron a Jaime Guzmán, por años crucificaron y siguen crucificando al general Pinochet y a todos los miembros de la Junta de Gobierno, ¿no es cierto? Entonces, para ellos, el premio va a ser quedarse con la Constitución de Pinochet, para la izquierda radical, en el escenario de que gane la opción rechazo. Y en el escenario de que gane la opción apruebo, bueno, tendrán que bancarse, partiendo por el presidente Boric, que deberá firmar la Constitución, con la Constitución hecha por el ala más conservadora del Partido Republicano. ¿Cómo ves tú esa película en esos términos, mi querido Rodrigo? Sí, ¿Qué piensas? es un escenario bien peculiar el que se ha presentado, porque en definitiva la gente de izquierda, que está en su gran mayoría con la opción en contra, en definitiva está terminando por confesar, por reconocer y por legitimar la Constitución vigente. O sea, ese es el fenómeno al que nosotros hemos llegado. Y han Sí, llegado a dar argumentos como decir, mira, si en realidad no es que sea malo, así más que nada, en el fondo no es malo, ha sido un tema de forma, quién la hizo, el origen.
Entonces, lo que siempre he dicho y sostenido, que lo que le ha molestado toda la vida es que proviene del gobierno militar, pues proviene de la Comisión Ortúzar, de Jaime Guzmán, de la Junta de Gobierno. Si ese es el gran problema que a ellos les genera, un problema más emocional que jurídico, ¿no? Ese es el punto. Entonces, ese es Ese es el el punto, escenario que... pero no es menor porque es renunciar a todo su pasado, incluso combativo, a todo su pasado insurreccional, pasando Sí, por el brazo armado del Partido Comunista, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que quiso desestabilizar el régimen completo, partiendo por la Constitución. Entonces ahora ellos están, digamos, me gustó esa frase, aceptando un poco, renegando de su pasado y aceptando que lo más probable es que nos quedemos con la Constitución de 1980, aun cuando ha sido reformada sucesivamente. Su legitimado origen, de alguna manera, la ha expiado nada menos que Ricardo Lagos Escobar, Ricardo el Magno, la ha expiado y la ha vuelto democrática. ¿Lo de esto sí o no? sí, 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 y a mí en lo personal no me ha gustado, no, o sea, no me ha gustado para nada el proceso y me gustaría entrar bien a ese tema. Ese La es el tema que forma, vamos a ver a continuación. sí, la forma como se ha planteado esto es una forma beligerante, que yo lo he dicho otras veces, que parece elección municipal. Entonces aquí en definitiva creo yo que lo que menos están pensando es en la Constitución, y me refiero en ambos bandos. Lo que están pensando simplemente es en tener una victoria electoral, porque consideran que el tener un triunfo ahora, en diciembre, en definitiva, pavimenta el camino para las elecciones municipales y regionales del año 2024 y las parlamentarias y presidencial del año 2025. Eso es lo que verdaderamente hay. Entonces, eso ha generado que se produzca una situación absurda que contraviene ejemplos que nosotros tenemos de procesos constitucionales que han sido exitosos, por ejemplo, España del año 78, donde esa constitución, después de Franco, se aprobó con un 91%, porque ahí no había mayor controversia, no había un bando enfrentándose contra otro. O lo que pasó en el año 89, cuando se modificó la constitución del 80, una de las modificaciones más importantes fue que se permitió que el Partido Comunista volviera a ser legal en Chile, y también se aprobó con un 91%, o sea, ahí estuvo de acuerdo la oposición de la época, Patricio Elwin, Ricardo Lagos, con Augusto Pinochet y el almirante Merino. O sea, lograron ese acuerdo. Entonces ahí no era como ahora que hay un enfrentamiento. Entonces, este enfrentamiento que hay ahora ha dado origen a que se produzcan también una campaña ordinaria, una campaña rasca. Imagínense, ¿cómo va a ser posible que queremos aprobar una constitución y estamos dispuestos a que se apruebe, aunque sea con un 51%? Con eso nos damos por pagados, nos quedamos felices que ganamos con un 51%. ¿Y cómo quieren con esa mayoría pobre se pueda regir el país completo? Y quieren que los del bando contrario, o sea, el otro 49%, esté de acuerdo y la valide y la respete y la considere legítima. Eso es imposible. Entonces, también eso ha dado margen a que se emplee un lenguaje vulgar, ¿no? Un lenguaje que tampoco es de la cultura chilena, eso es que se jodan. Eso parece, lo vieron con Milei, parece que Milei lo inspiró a argentinos, los chilenos nunca hemos hablado así. Empezaron con discursos, Dice, por tú te refieres a ejemplo, la frase del senador Macaya. yo no sé quién habrá inventado el que se jodan, pero los chilenos en general no, yo nunca he dicho eso, el común de las personas en Chile utilizamos otro, que se vayan a la pi, pero no decimos que se jodan, ¿ya? Sí, eso no Entonces, hay está, ¿no? aparecen con frases, de panfleto, ¿no? Diciendo, pero es que si tú votas en contra, se estás votando igual que el Partido Comunista. Pero ese argumento es bastante infantil, por ejemplo. Nosotros podemos descartarlo de inmediato diciendo, oye, pero si cuando se promovió el proceso constituyente el 15 de noviembre, este famoso acuerdo por la paz y la nueva constitución en el 2019, el Partido Comunista dijo que no y los republicanos dijeron que no. O sea, ambos votaron igual, estuvieron de acuerdo. Entonces, eso es falso, que nunca pueda estar en la misma línea la gente desde la derecha y la izquierda. O también cuando nos dicen, entonces es que hay que terminarlo una vez por todas para dedicarse a las cosas que realmente importan. Bueno, o sea, la primera pregunta que uno se hace, ya, la Constitución no es importante y además,
si aplicamos ese argumento de que hay que terminar la cuestión de una vez por todas, entonces ¿por qué no aprobaron el 4 de septiembre? Po? Si ahí tuvieron la oportunidad de aprobar. Ah, no, pero es que la constitución era mala, entonces cómo íbamos a votar a favor o apruebo? O por ejemplo, dicen, mira, es que si gana el en contra, entonces la izquierda en el Congreso va a hacer una gran reforma en la cocina. No pueden hacerlo porque se requieren 4/7, tampoco están los votos. Entonces, se ha hecho una campaña bastante panfletaria, ¿no? De frase hecha, de panfleto, que no tienen mucha reflexión, también vulgar, también de bajo nivel intelectual. Y claro, hay que ver Es que también quién es el tipo convengamos, de gente. convengamos, Rodrigo, que aquí hay dos procesos que a lo mejor son más bien de la sociología que de la ciencia del derecho o la dogmática jurídica. El primer proceso sociológico es que se percibe claramente en Chile un desgaste tremendo por el tema de la Constitución. O sea, aquí a ti probablemente te ha tocado conversar con tu círculo de relaciones en el Ñuble, en Chillán, lo propio aquí en Osorno, y la verdad es que desde universitarios a profesionales, pasando por todos los rangos etarios que me ha tocado hablar, la verdad es que este tema los tiene en buen chileno chatos, cansados, desilusionados. A mucha gente la tiene desilusionada. Y esto pasa porque se prometió mucho con el octubrismo, ¿no es cierto? El octubrismo que lamentablemente experimentamos en el 2019, donde pusieron la Constitución como la panacea. Yo siempre rememoro esa frase horrible de Piñera cuando se dirige del balcón a la plebe, digamos que está por incendiar la moneda y le dice, hemos escuchado la voz del pueblo, sí, habrá constitución, nos vamos a abrir este proceso, y presentan esta constitución como una suerte de aspirina global que sirve para remediar todos los males habidos y por haber. Cuando desde el día uno se sabía muy bien que la mayoría de los problemas se podrían haber solucionado perfectamente y sin ningún problema con el actual texto constitucional que hoy nos rige y que probablemente, y para colmo de males, del ala progresista más que nada, para colmo de males, nos va a seguir rigiendo post 17 si es que se impone la opción en contra. Vamos a quedar igual que antes del octubrismo. O sea, esto le hace a todo este proceso que hicieron los vándalos, los progresistas, comunistas, marxistas, leninistas, en toda esa gama, todo esto no sirvió de nada, porque al final del día todas sus promesas se fueron como agua entre los dedos. Y se va a probar casi empíricamente, de que el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la vivienda, el tema de las pymes, del comercio, perfectamente puede ser regulada bajo el amparo. Podría haber sido regulada y solucionada el 2019 y los años que vinieron. Sin embargo, hemos pasado en el limbo prácticamente 4 años en el limbo, cuando las normas de orden público económico, que son normas de un gran valor jurídico, dogmático jurídico, creación de la Comisión Ortúzar, que yo aplaudo de pie, daban la solución, ¿no es cierto?, para intervenir la economía, buscando, en pos del bien común, buscando regular áreas en que el mercado produce inequidades, mercado de la educación, mercado de la salud, etc. Eso empíricamente se va a comprobar de que con el nuevo texto constitucional que va a quedar vigente, si es que gana el en contra, aunque yo voy por la prueba, pero si es que gana el en contra, eh, van a tener que dar solución con el mismo texto constitucional. Entonces, al final del día, sumando y restando, todo esto fue una gran mentira, de que la constitución no debe solucionar todos los males de Chile. Vimos el texto constitucional extremadamente progresista que se propuso el año pasado y que fue rechazado por un amplio margen el 4 de septiembre del 2022, ¿no es cierto? Y se agotó la posibilidad, digamos. Ahí se descartaron ellos, el centro progresismo. Presentaron un texto que refundaba a Chile y que nadie lo quiso, ni mono ni cristiano. ¿Cómo lo ves tú, Rodrigo? Ah, Yo creo que eso fue o sea, a ver, nosotros en realidad no, en Chile nunca fue una demanda, una preocupación mayoritaria de la ciudadanía, siempre fue un tema de la élite
o minoría, digamos, del mundo académico, minoría del mundo político que estaban con el tema de la Constitución. Y insisto, era por un tema ideológico del origen, ¿no?, del gobierno militar, porque les molesta mucho la figura, si en el fondo su corazón detestan, pues si es a Jaime Guzmán, es el trasfondo de toda esta cuestión. Si eso es lo que les molesta, digamos, aquí nunca hubo una crítica al texto propiamente tal, a la calidad jurídica, y no podían hacerlo tampoco, porque el origen que tiene toda esta cuestión pasó por probablemente las manos jurídicas más virtuosas que ha tenido Chile. O sea, si uno ve a los tipos que están ahora, tanto el, entre comillas, expertos, que ahí hay varios que yo en realidad creo que no son expertos ni una cuestión jurídica, me refiero, y otros consejeros constitucionales, o sea, están pero años luz de la Comisión Ortúzar, años luz, no había por dónde, si no hay ningún punto de comparación, entonces es imposible, Académicos de ese nivel, no hay, po. partiendo por Enrique Ortúzar, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle, Luz la Luz Bulner Aldunate, Aldunate, la Luz Aldunate, Raúl Bertelsen, o sea, el uno cuando profesor empieza Raúl Bertens, efectivamente, el, o sea, años luz no, el realmente. tonelaje intelectual de esa gente es imposible, entonces yo por eso tengo esta Y el postura. lenguaje, ¿ah? ¿Tú te imaginas hablando a estos profesores insignes con el Que se lenguaje que se jodan. impuesta ahora, de que se jodan, que esta hueá de constitución no sirve? ¿Ah? Y, Eh, y, y, y Hemos con, bajado el nivel a niveles impresionantes. A niveles no, impresionantes. y con panfletos, o sea, trabajando en base a panfletos, a mentiras. Esa gente no trabajaba en base a panfletos y en base a mentiras, o sea, trabajaba en base al estudio. Y no hay que olvidar también que esa constitución, que a veces poco se dice, pero se hizo en 7 años. O sea, esa gente trabajó desde el año 73 hasta el 80. La Comisión Ortúzar, el Consejo de Estado, la Junta Militar, en fin, en toda ella juristas connotados que yo puedo tener incluso diferencias ideológicas o alguien podría tener diferencias ideológicas, pero nadie podría cuestionar la calidad intelectual de esas personas. O sea, nadie me podría decir que Jaime Guzmán no era un tipo brillante. O sea, puedo estar en las antípodas, puedo ser marxista, leninista, devoto de Lenin, de Marx, de Engels, pero no puedo decir que Jaime Guzmán era un tipo de bajo nivel intelectual. Pues entonces, por esa razón tan elemental, es que va a ser imposible que tengamos un producto de ese nivel, ¿no? Esa es una cuestión. Entonces, a mí me pasa, digamos, y esa es una de las razones también que digo, bueno, pero ¿por qué voy a cambiar algo solamente por cambiarlo? O sea, si la única manera es que yo diga, ¿sabes que lo que tengo ahora, por un lado, es mejor que lo que tengo, ¿no? O sea, que la constitución vigente, lo que me están ofreciendo es mejor que la constitución vigente, y además, y esto es lo más importante, tiene legitimación mayoritaria. O sea, tengo el 90% de los chilenos que están de acuerdo y por lo tanto, a la vez legitimación, la van a poder cumplir. Pero resulta que cuando yo tengo un nivel de polarización, de división, de odio, no me sirve de nada tener una constitución, aunque sea perfecta, aunque sea magnífica, y que yo diga, no, no te preocupes, si mira, esta norma va a estar aquí, así, no hay ningún problema, porque el día de mañana los que van a tener que llevar a la práctica el texto van a ser jueces, van a ser legisladores, y van a poder hacer la interpretación y hacer lo que se les ocurra y no va a haber ningún contrapeso, un control, porque el Congreso, que es el encargado, por ejemplo, de fiscalizar a los jueces mediante acusación constitucional, me refiero a jueces de tribunales superiores, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, simplemente no los van a limitar en su actuación. Entonces, también se presenta ese problema. No nos sirve tener un texto maravilloso, que no lo es, que no lo es, que tiene varias cosas que a mí, desde el punto de vista técnico, no me gustan. La creación de burocracia, que crean, no sé cuántos, más de 10 organismos públicos nuevos. Algunos de ellos me parecen inútiles, con conflictos técnicos, digamos, con otros órganos que hay. Eh, una Mm. serie de problemas técnicos, digamos, que yo veo, que en mi opinión. Pero a mí, incluso, aunque no estuviera eso, me pasa que con el nivel de polarización que tenemos actualmente, con la poca agua que hay en la piscina, de respaldo ciudadano no nos va a servir. O sea, nosotros para que tengamos una constitución que cumpla el objetivo que se trazó, que era decir, queremos paz, queremos armonía, queremos tranquilidad, queremos sana convivencia, queremos dejar atrás la anomia y que la gente empiece a cumplir la regla, a que estemos todos de acuerdo, necesito que se apruebe con un 90%. Alguien me dirá, pero sí se ha hecho. O sea, tampoco es que sea una cuestión, un sueño, que diga, no, esto es loco, no ha pasado en ningún lugar del mundo. Sí ha pasado. Pasó en España el 78 y pasó en Chile el 89. O sea, esta cuestión no es ninguna novedad, tener una constitución o una reforma constitucional
con apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y esa es la única manera que la cuestión funcione. Ganar con un 51%, como aspiran algunos personajes ahora y en el plebiscito pasado. Si ambos procesos se plantearon de la misma manera. O sea, que gane el que tenga un voto más. Esa es la lógica que tenía, una lógica de campaña municipal. Estaban funcionando Claro, con eso. para elegir concejal, ahí, pobres, qué sé yo, Claro, ahí da pero lo mismo. evidentemente, El concejal dura evidentemente, 4 años claro. y total, da igual, pues si es concejal no va, o incluso un presidente ya, son 4 años, después vendrá el otro, tenemos herramientas, qué sé yo, a poder fiscalizarlo, controlarlo, qué sé yo, en fin. Pero una constitución no puede funcionar con lógica electoral. De hecho, lo ideal, lo ideal sería que aquí no hubieran campañas políticas del apruebo y el en contra, o sea, del a favor y el en contra. Lo lógico sería que hubiera, por ejemplo, el servicio electoral informando a la comunidad de cuáles son las opciones, cuáles son, qué sé yo, las características principales, y que más o menos toda la población y todo el sector, los sectores políticos estén en la misma línea, que es lo que pasó el año 89 en Chile. Y listo, y se aprueba con un 91% y está legitimado, y vamos. Resulta que ahora eso no existe. Eso no existe. Ese es Es el que gran problema que hay. es exactamente, y a eso venía mi comentario de minutos atrás, en el sentido de que yo creo que aquí, ¿qué autoridades deberían sentarse en primera fila en la palestra y pedir perdón al país? Serían, a mi manera de ver las cosas, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Ambos engañaron a Chile, ambos los engañaron. Les prometieron el oro del moro, dieron pie a que la gente se hiciese ilusiones de lograr consenso, y al final del camino, tú sabes, Rodrigo Vera, cuánta dinero, cuánta plata se gastó en estos dos procesos electorales, entre pagar convencionales constituyentes, arrendar edificios, catering, logística, qué sé yo, internet y cuántas otras cosas más que estas cosas llevan. Fíjate Miles que de millones, miles miles de millones, de no, verdes, eh, millones verdes. Tanto sí que un economista serio de una universidad seria, con el que tuve, que igual no voy a dar su nombre porque no me he autorizado para ello, pero él me dijo que con lo que él estimaba que con el gasto público que robó el proceso constituyente, se podría haber mejorado sustantivamente el estándar de vida de una comuna tan importante como la Florida, en Santiago, que es una tremenda comuna. Me refiero en seguridad ciudadana, en los sectores más vulnerables, porque las lucas fueron muchas. y Y al ese es el final de... gasto fijo, digamos. O sea, si pudiéramos hacer una proyección de intangible, es decir, cuánto es lo que perdimos en 4 años por la falta de certeza, la falta de estabilidad, por la incertidumbre, inversiones que no se hicieron, porque O todo sea, esto, todo lo que rogó para el gasto público. Te eso, lo o estoy sea, diciendo en términos constitucionales, porque si a porque eso le aumentamos lo que se fue, pero ya eso es tema de otra historia. En el caso fundaciones, ahí ya es para llorar, porque ya con todo eso sacamos, con lo que se fue en fundaciones, en todas las estafas, malversaciones de las fundaciones, estas truchas, y si le sumamos a esto lo que se fue en el proceso constitucional, sacamos de la pobreza marginal no solo a la Florida, sino que a varias otras comunas que lo están pasando muy mal, sobre todo en el sector poniente occidente de Santiago. Pero esa es la realidad. Por lo tanto, qué triste llegar a constatar empíricamente, se me pegó esa palabra empíricamente, a constatar objetivamente de que después de todos estos 4 años de malabares, de la tía Pikachu, del Rojas Vade, del convencional que votaba desde la ducha, de todo este circo de muy mal gusto, digamos, vamos a quedar igual. Eso es lo penoso, que vamos a quedar igual. Entonces yo me pregunto, ¿y quién va a dar explicaciones a Chile? ¿Quién se va a sentar y va a decir, saben que la embarramos? Por no emplear un término más chilense, ¿no? Sabes que nos equivocamos, que todas estas aspiraciones de la ciudadanía, que empezaron con hoy día frase para el bronce, no son 30 pesos, son 30 años, por el metro, ¿no es cierto? No sirvió de nada, porque, repito, vamos a quedar con el mismo texto. Y ese es el gran dolor. y ¿Mm? cuando las cosas empiezan mal, terminan mal, pues. Terminan mal. Entonces, y si uno empieza a ver Conocido y hacer dicho, conocido refrán. un poquito de historia, dice, el primer proceso, ¿por qué comienza? Porque andaba la gente en la calle protestando, que quería una constitución,
No, la gente el 18 de octubre y días posteriores tenía una serie de demandas que hablaban, qué sé yo, de educación, de pensiones, de la cuenta de electricidad, del agua, lo que fuera. Y cuando Piñera se ve acorralado porque piensa que lo van a derrocar, yo creo que eso es lo que pasó por su cabeza, porque él de verdad cree eso, digamos, y por eso hablaba de golpe de O Estado. sea, bueno, si después de 3 años de esto declaró que a él le hicieron un golpe de Estado no convencional, si eso lo Claro, dijo es en España, claro, y y lo va a decir fuera de Chile, me decía. lo dijo en el diario en España o en Argentina, no, perdón, en Argentina, lo dijo en una conversación en una radio argentina, que se replicó después para todo Urbe et Orbi. Entonces, como él lo hace para salvarse, inventan esta cuestión que ahí, producto del bajo coeficiente intelectual también de las personas que participan en este primer proceso, se meten en temas que en realidad eran regalarle gratuitamente puntos al en contra en ese primer proceso. Se meten, por ejemplo, en el indigenismo, que es una aberración incluso desde el punto de vista teórico doctrinario, porque para la izquierda nunca ha sido tema me refiero a la izquierda hablando tradicional del siglo XIX en Europa, Marx, nunca los indígenas fueron tema, porque los indígenas están muy conectados con la espiritualidad, y para el marxismo, la religión, la espiritualidad, como decían, es el opio del pueblo. Pero estos tipos de acá de Chile no hallaron nada mejor que meterse con el tema indígena, listo, y se fueron, y creo que ese fue su lápida, ¿no? Y Meterse bueno, con el es que lo que indigenismo. pasa es que a contar de la Revolución Cubana, Fidel Castro, Che Guevara, el indigenismo cobró mucha importancia. Acuérdate que Che Guevara murió ahí con los indígenas Pero en Bolivia, Pero digamos. Chile nunca ha sido un país indígena, al contrario, yo creo que Chile es un país bastante más racista, si queremos decirlo, en ese tema. No es un país que tenga mucha simpatía por el tema indígena. Esa es la realidad, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo lo que es. Esa es la realidad Mm. chilena. Se metieron a un Estás tema con... gratuito, le fue mal, listo, 62% en contra. Pero la derecha de la época, o los que estaban por el en contra en ese momento, como para asegurarse de que iban a ganar, ¿ah? Para asegurar el golpe, prometieron algo, dijeron, no, pero tranquilo, si ustedes votan en contra, no se preocupen, porque va a haber un segundo proceso. Si eso lo empezaban a decir antes del 4 de septiembre. Esa fue una promesa de campaña del en contra, de decir, no se preocupen, vote tranquilo en contra, porque nosotros le aseguramos que al día siguiente, el día 5 de septiembre, vamos a empezar a trabajar en un segundo proceso, pero un segundo proceso mucho más tutelado, donde el Congreso ponga reglas, ahí están los famosos 12 bordes, o los 12 límites de la Constitución, y además la van a redactar unos expertos, que en realidad no son expertos, son gente designada por los partidos políticos, esa es la realidad. Y además, Bueno, ya vamos a tener es un... que ahí tienes tú una prueba tremenda. Yo hice una declaración bastante fuerte en el programa pasado. Tú no estabas, parece, tuviste problemas ahí. En el sentido de que con o sin constitución los jueces hacen lo que quieren, y especialmente los jueces, los ministros de la Corte Suprema. ¿Para qué decir el Tribunal Constitucional? Porque ahí había una violación flagrante al principio de literalidad, que es uno de los principios básicos de interpretación de la ley, que cualquier alumno de primer año de derecho lo debe saber. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Elemento gramatical de interpretación, el ABC, el núcleo duro. Y ocurre que la Constitución decía el año pasado de que si se imponía la opción, la opción rechazo, seguirá vigente el texto actual y terminado el proceso, lo decía, pero con claridad pristina. Todos los operadores del derecho hicieron la vista gorda a esa norma. Creo que era el artículo 140 y algo, no me voy a carrilear ahora. 148, no estoy seguro, creo que era el 140, no sé, pero por ahí, sí, el Pero la 140 y norma algo. era clara en el sentido de decir que si se imponía la opción rechazo, el proceso se terminaba. Y por ende continuaba la constitución actual vigente. Y eso era una norma clara que estaba elevado a nivel de supremacía constitucional, o sea, era una norma de rango constitucional que en la escala jerárquica de leyes y normas que nos gobiernan, a todos nosotros como comunidad, ¿no es cierto?, la constitución ciertamente es la más alta. Y esa norma todo el mundo se la bypassó desde el primer mandatario, que es el presidente de la República, que hizo la vista gorda con esa norma, nuestros parlamentarios, en igual sentido, salvo casos de excepciones, que fueron como la voz que grita en el desierto, la Contraloría General de la República muda, el Tribunal Constitucional mudo, la Corte Suprema muda, los jueces mudos. O sea, se violó una norma constitucional a la vista y paciencia de todas las autoridades que conforman el aparato público, como le gusta decir a muchos, el Estado de Derecho. Los poderes públicos aquí se pusieron la venda, pero claramente, y no vieron esa norma. ¿Y cuál fue el resultado de eso?
lo que estamos viviendo ahora. Esta apatía, ¿no es cierto?, este desgaste, esta fatiga constitucional, con un texto que no convence mucho, que no convence a muchos, y que, a lo menos a nivel de encuestas, todo indica que se va a imponer la opción en contra. Lo que nos lleva al día 1, al imperio de la Constitución de 1980, modificada en 2005 por Ricardo Lagos, que para muchos dicen que adquirió el tinte democrático, etcétera, etcétera. Si usted me pregunta, ¿usted está conforme con la Constitución que nos rige? Mi respuesta es categórica, absolutamente conforme. Si le preguntan a Rodrigo Vera, les va a decir lo mismo porque así lo ha manifestado públicamente. Que yo vote a favor está por otro lado, porque yo busco, digamos, entendiendo que uno de los principios del derecho, fines o valores del derecho es la justicia, sin desconocer ese tremendo principio, que para los que somos de la corriente del derecho natural ciertamente es muy relevante, pero no puedo dejar de obviar otro principio que es igual de importante, que es la seguridad, la certeza jurídica. Y en lo personal, una constitución que contenga para su reforma un quórum de 3/5, para mí me da más certeza jurídica que uno de 4/7. Bueno, tenemos que ir a comerciales porque ya pasamos la primera parte del programa, así que vamos con nuestros auspiciadores. Estamos transmitiendo desde Radio Musicop, en enlace con Purranque FM y todas nuestras emisoras y medios digitales enlazados. Vamos a una breve pausa. 18:30. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados, nuestras oficinas en calle O'Higgins 1271 Osorno, o visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642 24 3505, 642 23 5100. En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en estos 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite. 100% digital, al igual que el programa Fogape Chile Apoya, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu pyme en bci.cl/empresarios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama.
Somos campesinos de la raza del troquel. Bueno, estamos de vuelta en la segunda etapa de este programa y ahora vamos a pasar a conversar ciertos temas que dicen relación también en esta misma línea. ¿Cómo dices tú, Rodrigo, la anomia? ¿Cómo es esa expresión que quiere decir la apatía? La anomia yo la entiendo como un proceso de decadencia generalizado en que se dejan de cumplir las reglas básicas, elementales de una sociedad, cuando ya la gente simplemente no pesca, no hace las cosas, y tampoco el encargado de controlarlas, hacer que se cumplan, hace esa pega, porque los controles no funcionan. Entonces, Los en eso controles no consiste funcionan. sí. Bueno, vamos a contratar entonces una modalidad de esta anomia, una vertiente de esta anomia, que se da, que también, eh, que también constituye un golpe fuerte a uno de los derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución y en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, el Pacto de San José de Costa Rica, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros, que garantizan el acceso a la justicia. Es decir, que usted señor, usted señora, ciudadanos todos de la República, tengamos un pronto y expedito acceso a la justicia. Esto quiere decir que si yo tengo un problema con mi vecino, porque arrendé mi casa o mi fondo o mi predio al señor Rodrigo Vera, y este predio está situado en Osorno, arrendé mi casa al señor Rodrigo Vera, que está situada en Osorno, yo tengo que tener una justicia expedita para poder ir y reclamar mis derechos. Por lo tanto, lo lógico, entendiendo que tanto Rodrigo Vera como yo vivimos en Osorno en este ejemplo, lo lógico es que vaya al juzgado civil con competencia, al juzgado de letras con competencia en lo civil de la comuna de Osorno. Sería impensable, ¿no es cierto?, de que teniendo una situación de demanda de arrendamiento por cobro de renta, por perjuicio en el inmueble que yo arrendé, quisiera yo ir a reclamar, a exigir que se haga justicia, ¿no es cierto?, activar al Poder Judicial, ocurrir a la justicia, y me dijesen, fíjese señor que usted va a tener que ir a demandar al señor Rodrigo Vera, ella no Osorno, va a tener que ir a, no sé, a Temuco, o va a tener que ir a Angol, o va a tener que ir a Chillán. Y yo pregunto como ciudadano que quiero que se me haga justicia, tengo un problema serio con mi arrendatario, me debe 5 meses de renta, qué sé yo. Yo le digo, pero ¿cómo voy a ir a Chillán si mi problema está en Osorno? Yo vivo en Osorno y el demandado vive en Osorno. ¿Cómo voy a ir a Chillán a resolver este conflicto? O a Temuco o a Angol, póngale usted a la ciudad que quiera. Y me respondieron, sí, señor, va a tener que ir porque se cerró el juzgado civil de Osorno. Se cerró sus puertas. ¿Qué te parece esta situación, Rodrigo, en este ejemplo que estoy poniendo? Eso tiene que ver, claro, con una situación de acceso a la justicia. Hay varios conceptos que se manejan en administración de justicia en cuanto al derecho, al debido proceso. Por ejemplo, también que una justicia tiene que ser oportuna. O sea, a mí no me sirve una justicia que me digan, sí, ¿sabe qué? Usted le va a poder restituir su casa en 40 años más. En el fondo es casi como me estuvieran denegando la justicia, como me dijeran que no. Es lo mismo que si me dicen en 40 años más, parecería como lo mismo que me dijeran no al lugar, porque en realidad yo necesito la solución ahora, en un futuro más o menos cercano. Y otro de esos principios es también el acceso a la justicia, que además de ser oportuna, tenga ciertas facilidades para que los justiciables o las personas que necesitan puedan territorialmente tener cercanía con los órganos jurisdiccionales, con los tribunales cargados de eso. Y referido a ese tema, nosotros en Chile tenemos un sistema de justicia penal especial que está dentro de la ley chilena, de la Constitución, incluso, que tiene Bueno, reconocimiento constitucional. Bueno, perdona ahí que te pare un poco, porque justamente para allá quiero llegar. Empecé con este ejemplo para que el auditor y la auditora puedan dimensionar la gravedad de la situación que a continuación vamos a exponer, y la va a exponer el profesor Veralama, pero lo quise poner con un ejemplo porque esto es como, esto para que usted lo sienta, digamos, en carne propia, esto es lo que vamos a poner a continuación es tan grave como el ejemplo que le puse del arrendador que demanda al arrendatario o el arrendatario que demanda al arrendador en una situación hipotética por un hecho ocurrido en Osorno ante los tribunales de Osorno, y la respuesta que obtiene es que el tribunal de Osorno fue clausurado, fue cerrado y ahora tiene que ir a reclamar su derecho a Valdivia, a Temuco, etc. O sea, tiene que viajar.
para pedir justicia. Esto se relaciona con la situación que exponemos a continuación y doy paso al profesor Vera para este efecto. Claro, como adelanté, nosotros tenemos en Chile un sistema de justicia penal que funciona paralelo al sistema de justicia del común de las personas, de los civiles, que es la famosa y conocida justicia militar, que es mucho más antigua que la justicia penal que todos conocen. La justicia militar existe formalmente desde 1839, es decir, tiene una tremenda historia, con diversas modificaciones en todo este tiempo, pero sigue existiendo y hay personas que están sometidas a ese sistema. Ahora, desde el punto de vista histórico, la justicia militar fue todopoderosa durante mucho tiempo. Incluso cuando uno revisa libros, por ejemplo, de los años 40, los años 50, la justicia militar gozaba de mayor prestigio que la justicia ordinaria. Estoy hablando previo al gobierno militar, obviamente, donde no había un componente político de la justicia militar, porque era más expedita, era más rápida que la justicia ordinaria de los juzgados del crimen. Y tenía mucha competencia, y esa competencia era bastante amplia, y estaba organizada en base a fiscalías militares, juzgados militares, digamos como tribunales de primera instancia, en distintos lugares de Chile, principalmente capitales de provincia, principalmente. En el fondo se justificaban todas estas fiscalías militares y juzgados militares por la cantidad de casos que habían, por la cantidad de procesos que habían. Porque la justicia militar, para que la gente lo pueda dimensionarlo, hasta el año 2010 veía desde el borracho que le pegaba al carabinero en la ramada para el 18, ¿no? Maltrato de obra a carabinero, hasta formación de grupos paramilitares, guerrillas, subversivos de la ley de control de armas. O sea, nosotros veíamos, digo nosotros porque los dos panelistas del día de hoy éramos fiscales militares. Entonces, teníamos esa amplia competencia en nuestro trabajo. Pero producto de dos reformas sustanciales que ocurrieron en el año 2010 y luego en el año 2016, la justicia militar se vio bastante limitada en su competencia, principalmente porque los civiles salieron de la justicia militar, los civiles como imputados y los civiles como víctimas de delito, y todo eso pasó a la justicia ordinaria, juzgado de garantía, Ministerio Público, Tribunal de Juicio Oral. Por ejemplo, hay casos que antiguamente habrían pasado a la justicia militar y ahora no. Catrillanca, Operación Huracán, qué sé yo, robo de armamento desde unidades de carabineros, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, etc. Eso hoy en día lo ve la justicia ordinaria. Entonces, como fue reduciéndose la competencia por vía legal y también por vía jurisprudencial, porque los tribunales, la Corte Suprema, empezó a entender además que había ciertos casos que a pesar de que habían militares, igual preferían que estuvieran en la justicia ordinaria. Entonces, como se vio tan limitada esta competencia, la justicia militar, Fíjate, que en el disculpa año... un pequeño paréntesis, pero quiero corroborar reafirmar lo que dije minutos atrás. Para la Corte sobre... Suprema, que para la Corte Suprema no es necesario constitución, porque siempre ellos hacen lo que quieren, digamos, con o sin Exacto. constitución. Había una Es norma que... expresa ahí. En el ejemplo que tú estás poniendo había una norma expresa, Sí, sí, vinculante, de derecho positivo, coactivo, con todas las características de la norma jurídica, que la Corte Suprema hizo tabla rasa. bueno, eso es un tema que creo que la otra vez también lo conversamos. Claro, había norma expresa que dice este caso es de la justicia militar porque el imputado es militar, la víctima es militar, el delito ocurrió en un recinto militar, pero la Corte Suprema se le ocurre alguna interpretación y dice no, que se vaya al Ministerio Público, que lo vea el juzgado de garantía. Y uno dirá, pero ¿cómo la Corte Suprema hace lo que quiere? Sí, pues, puede hacerlo, pues. ¿Pero cómo? ¿Y no hay algún control? Sí, hay un control nominal que se llama acusación constitucional, que la tiene que hacer la Cámara de Diputados o el Senado. ¿Están los votos en el Congreso? No, no están. Entonces, como no están, los tribunales pueden hacer lo que quieran, simple. Si no, no hay mucha vuelta que darle. Al final del día, la norma da lo mismo si el que la interpreta no tiene ningún control y hace lo que se le ocurre. Entonces, dicho aquello, como fue la justicia militar decayendo en su competencia, además que la justicia militar, producto también, en mi opinión, ¿no? De una mala gestión de las autoridades del área, ¿no? De los mandos superiores del área de justicia militar de las instituciones armadas, nunca tampoco fueron capaces de legitimarla, es decir, de lograr Tú te refieres reinventarse. a las auditorías generales,
del ejército, de la armada, de la fuerza aérea. Exactamente, nunca fueron capaces de, en concordancia con, qué sé yo, el Ministerio de Defensa, de poder generar cambios legislativos que permitieran legitimar la justicia militar, revalidarla y que siguiera vigente y nadie la cuestionara, que es lo que se hizo, por ejemplo, en el Perú. Los peruanos hicieron una mega modificación de la justicia militar, el fuero militar policial, y el día de hoy en Perú están legitimados, tienen una infraestructura gigante, están por todos lados, tienen presencia en los medios, qué sé yo, comunicacionalmente está muy bien, y nadie los cuestiona. Y funciona impecable y a nadie se le ocurre que tengan que desaparecer. Pero en Chile eso nunca se hizo. Nunca se hizo. Dejaron que la cuestión fuera muriendo, ¿no? Entonces se produce primero una eliminación masiva de fiscalías militares en el año 2018 y ahora la última, en el año 2023, que se eliminan 4 fiscalías militares. En total, en los últimos 5 años se han eliminado 14 fiscalías militares. Por ejemplo, el juzgado que está en Valdivia, el juzgado militar, que antiguamente tenía 9 fiscalías militares, hoy en día tiene 3. Concepción, Temuco y Valdivia. Y esas 3 tienen que cubrir desde la región de Ñuble, o sea, estamos hablando acá de la comuna más al norte, Ñiquén, que está al norte de Chillán, hasta la isla, hasta Chiloé, ¿no? Ese es el territorio que tiene. Lo que La implica, última, perdón, la sí, última modificación legal, que fue reciente, fue el 2 de noviembre del mes en curso, aún no terminamos en noviembre. Gabriel Boric firmó el decreto, ¿no es cierto?, visado por Contraloría General, que ordenó suprimir 4 fiscalías militares, ¿no es cierto?, con territorio en los Andes, Rancagua, que era una importante fiscalía militar, Angol. Quizá Angol no tenía tantas causas, pero las pocas causas que tenía eran de materias muy sensibles porque estaba todo el conflicto indígena. o sea, Y, a ver, y Puerto Varas. ¿Me yo equivoqué en particularmente algo? trabajé en Angol y Angola, a pesar de que es una provincia pequeña, son 11 comunas en la provincia de Malleco, pero Angol sí tenía hartos casos, porque Angol se da la particularidad que quedaban muchas unidades del ejército, por ejemplo, pero tiene más unidades militares que el común de las regiones de Chile, tenía en diversas comunas, y además de carabineros. De hecho, ahí se da la particularidad que en esa provincia hay un general de carabineros, por el tema del control de orden público. Hay una zona con un general que tiene su cuartel en Victoria. Entonces, y más encima Mm. hay 2 prefecturas dentro de la misma provincia por control de No, no, orden no, sí, público. por eso dije que las causas de esa zona jurisdiccional siempre han sido muy relevantes. Y Entonces, también por el contingente que hay de carabineros y de gente del ejército, también había hartos procesos, porque se da esa particularidad que tiene Malleco, que tiene mucho personal de ejército y de carabineros por la cantidad de unidades. Pero aún así la desactivaron ahora en este año, hace una semana atrás. Eh, entonces se da el fenómeno que, por ejemplo, un carabinero que está involucrado en un proceso en fiscalía militar y que está en la provincia de Biobío, en o sea, de Tucapel, por ejemplo, que está en el límite norte de Biobío, cerca de Ñuble, tiene que ir a Temuco, a la fiscalía militar de Temuco, que son más de 200 kilómetros, casi es que 300. a eso quería llegar, justamente porque ese es el tema sensible para mí. Entonces, yo creo Porque que sí, no, le quería decir que ahí hay que hacer una definición ya de eficiencia. O sea, o queremos justicia militar o la suprimimos de una vez por todas, porque no podemos seguir con una situación que vamos a tener, no sé, por una fiscalía o 2 fiscalías militares y que la gente tenga que viajar 500 kilómetros, porque vamos a tener una o 2 causas al año. Entonces, si en realidad es tan poca la cantidad de procesos que hay, al punto que se están eliminando las fiscalías militares, bueno, entonces eliminemos la justicia militar, pues, si ese es el punto. Pero no podemos estar así por goteo, eliminando fiscalías militares para los poquitos casos que tengamos. Porque esa es la lógica que hay detrás de esto. Si cuando eliminan las fiscalías militares y le dicen al carabinero de la tenencia a Tucapel que tenga que ir a Temuco, o sea, viajar 300 kilómetros si algún día tiene un proceso, en el fondo le están diciendo, mira, en realidad, como son tan pocas las causas que hay, bueno, da lo mismo que tenga que pegarse un pique de 300 kilómetros. Entonces, esa es la lógica que hay detrás, pues una lógica obviamente nefasta. bueno, deja contarte lo siguiente. Eh, Aquí la gravedad del caso, y vuelvo ahora al ejemplo que puse al principio para introducir este tema que yo estoy muy claro que a muchos no les va a importar porque evidentemente no cae en la jurisdicción militar, pero que hay que ser empático también. Entonces, a esos uniformados, a ese carabinero, a ese cabo, a ese sargento, su suboficial,
teniente, da lo mismo el grado, que cometió un delito o se vio involucrado en un procedimiento de orden penal militar en Osorno, en Yanquihue o en Chiloé, para ponerlo en ejemplos de nuestra región de los lagos, en Osorno, Yanquihue y Chiloé, ya no va a tener, ya Osorno fue cerrado el 2018, por lo tanto la alternativa más cercana, que era Puerto Varas, se extingue, se cierra. Por lo tanto, el carabinero de Osorno, de Yanquihue, Puerto Montt, Chiloé y todas las comunas aledañas que caigan en sede de justicia militar van a tener que meterse la manito al bolsillo, porque la institución no le va a dar viáticos para estos efectos, y de su sueldo, que no es muy alto, van a tener que gastar en movilización y en cuanto ello signifique para ir a declarar, o para ir a un careo, o para ir a cualquier diligencia que al fiscal militar se le ocurra, ¿no es cierto?, a esas provincias. Y esto ocurre en Talca, al cerrarse la fiscalía, perdón, esto ocurre también en Aconcagua. La Fiscalía Militar de Talca queda a cargo de las causas del Cachapoal, Cardenal Caro, Colchagua y Curicó. La de Temuco va a hacerse cargo de las provincias de Biobío y Malleco, que antes era la Fiscalía de Angol. La de Valdivia se va a hacer cargo de Osorno, Yanquihue y Chiloé, y de esa manera se optimizan recursos. O sea, ese es el argumento de ellos, ¿no es cierto? Se optimizan recursos. El problema es que, ¿qué pasa con el acceso a la justicia de ese carabinero, de ese suboficial, de ese oficial, de ese funcionario de carabinero o de ejército, que tiene su problema, su procedimiento fue, para jugar de local, fue en Osorno, y va a tener que ir a Valdivia a pedir justicia y a instar a que se solucione el tema ahí? Esto, fíjate, nos motivó, Rodrigo, con el presidente junto con el presidente del Colegio de Abogados de Puerto Montt, y quien habla en mi calidad de presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno. Hicimos en conjunto un oficio a la Corte Marcial con asiento en Santiago, Corte Marcial de Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, representando este inconveniente, representando esta grave vulneración a derechos fundamentales. Repito, el acceso a la justicia, debido proceso, igualdad ante la ley, entre otros derechos humanos fundamentales, todos derechos de primera generación. La Corte Marcial abrió un cuaderno, nos informó que se iba a oficiar a la Auditoría General del Ejército, y la Auditoría General confirma el cierre, y confirma el cierre, digamos, el auditor general, el general Rosso, manda un documento a la Corte Marcial a petición de los colegios de abogados de Valdivia y Puerto Montt, y confirma, ¿no es cierto?, el cierre de estas jurisdicciones bajo el argumento de racionalizar recursos. O sea que es un concepto bastante economista, racionalizar recursos, optimizar los recursos estatales, para lo cual iban a cerrar algunas fiscalías y concentrar todo en otras. La Corte Marcial hasta ahora, no, más allá de eso, no respondió nada, aparentemente no le importa. Tomó palco, digamos, tomó palco de esta situación. Y bueno, lamentarlo mucho por aquellos funcionarios de Ejército y Carabineros que cumplen sus funciones de forma muy abnegada, desearles de todo corazón de que no tengan problemas en su servicio, de que ojalá no sean objetos de un procedimiento que signifique llegar a la Fiscalía Militar, porque si llega a la Fiscalía Militar va a tener que, además de el estrés y el inconveniente que significa ser investigado, ¿no es cierto?, por cualquier tribunal civil o militar, de lo mismo, pero sí en lo económico, el bolsillo le va a afectar, porque va a tener que meter la mano en su bolsillo para pasajes y todo lo que ello conlleva, porque no va a tener al tribunal en el lugar de su residencia. Y por otra parte, además de todo, significar, ¿no es cierto?, de que lisa y llanamente su derecho a un juicio racional y justo se va a ver sencillamente bypassado y vulnerado. Por lo tanto, como decía mi querido amigo el profesor Veralama, aquí llegamos a una decisión vital. O cerramos la justicia militar, derechamente, ¿no es cierto?, derechamente, y todo va al Ministerio Público. Aunque fíjate que yo creo que a los fiscales del Ministerio Público esa solución no les va a gustar mucho, porque están bastante colapsados de pega con las causas que le llegaron de la Fiscalía Militar. O sea, ya están colapsados, digamos. Entonces, sumarle este delta de causa, no sé qué tan... Y qué sí, tan son poquitas, son ¿Mm? pocas las que ya le va quedando a la justicia militar, eso no Pero, sería tanta pero, la...
pero aún Sí. así tú estás por cerrar la justicia militar, parece. Te leo, ¿o no? Lo que pasa es que como está concebida actualmente y estoy mirando la realidad, o sea, a mí me hubiese encantado haber tenido una justicia militar gloriosa, po. Sí, a mí me gustaba, digamos, el sistema. Obviamente me hubiese gustado que fuera diferente. Cuando estuve ahí propuse varias cosas, ideas que obviamente probablemente a los mandos lo que menos les importaba era eso. Cosas para mejorar el sistema. Pero como está concebida actualmente, cómo está funcionando en la práctica, cómo están las decisiones que se están tomando, porque obviamente con esta lógica no tiene mucho sentido, o sea, que me digan, mira, vamos a tener una fiscalía militar y son pocos casos, y casos además de poca monta, es decir, el soldado que salió franco el fin de semana y no volvió, o sea, un desertor. Para ver esas cuestiones no tiene ya ningún fundamento que siga existiendo la justicia militar. Yo lo veo por ese lado, o sea, si queremos hablar de eficiencia, bueno, hablemos de eficiencia en serio. Y hay países que lo han hecho, así tampoco es tan trágico. O sea, hay países que han mantenido los delitos militares, pero han pasado el juzgamiento a tribunales ordinarios y los países siguen funcionando. Entonces, Sí, o entiendo que eso tenemos pasa en justicia militar de Argentina. verdad que Entiendo que eso pasa en funcione. Argentina. Pasó, sí, pasó en Argentina y también ha pasado en países europeos. Entonces, o tenemos justicia militar que funcione como tal, de manera completa, pero no a media, po, porque no puede ser que siga funcionando a media máquina, que alguien de Los Ángeles, del regimiento de Los Ángeles, tenga que ir a Temuco. Más encima, es como alguien que nunca ha mirado el mapa de Chile, po. Si todos sabemos que está más cerca Concepción que Temuco, perfectamente podrían haber pasado esos casos a la Fiscalía Militar de Concepción y no a la Fiscalía Militar de Temuco. O sea, ni siquiera desde el punto de vista geográfico, o sea, es una cuestión realmente hecha muy, pero muy mal, ¿no? O sea, pensando en la eficiencia del órgano público, pero en lo último que piensan es en el derecho del ciudadano, del soldado, del carabinero, al acceso a la justicia. O sea, no solamente le sacan el tribunal militar, la fiscalía militar que tiene cerca de su unidad, sino que además lo mandan a la más lejos posible, porque tenían otras más cerca. Pero no, le dicen, no, esa le queda muy cerca, entonces mejor vaya, péguese un pique de 100 kilómetros más. Entonces, es una cuestión totalmente mal Bueno, claro, pensada. yo en ese sentido concuerdo contigo. Eh, no concuerdo tanto contigo en eliminar la justicia militar. Yo creo que ahí se podría optar por. Tú pusiste al inicio del programa, al inicio de tu intervención, el caso del Perú, como ha potenciado su justicia militar, que podría ser una forma, ¿no es cierto? Y descongestionar también al Ministerio Público. Yo creo que los fiscales del Ministerio Público que no conocen la lógica del mundo militar, que no conoce la lógica del mundo de la policía uniformada, también no es fácil, digamos. Mal que mal, el fiscal militar es un miembro de la institución, bueno, en fin, ahí esto nos da para mucho debate, ¿no es cierto? Pero lo que sí les quiero decir es que son decisiones que no solamente deberían preocupar al funcionario militar o carabineros que se le va el acceso y tiene que meterse el bolsillo para viajar a buscar justicia a bastantes kilómetros de su área de funcionamiento. También debería preocupar esto, creo yo, a los abogados militares, a los abogados de las Fuerzas Armadas en general, de la Armada, de la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Me refiero a los oficiales de justicia, porque ciertamente la señal que está dando el poder político a instancias del propio mando militar es que van a quedar cesantes más temprano que tarde. Y eso es un hecho que también debe tenerse en cuenta, digamos. Aquí hay una serie de oficiales de justicia que ya no van a justificar su razón de ser y también porque si se elimina la parte judicial del servicio y se queda con lo administrativo, van a ser muchos los abogados, el escalafón se va a reducir casi al mínimo. No sé cómo lo ves eso tú, Rodrigo. Es que ahí hay una definición estratégica que viene hace rato, un discurso que yo nunca compartí y que era, sí, esto no es casual que esté ocurriendo. Cuando yo digo aquí, en realidad los mandos que han estado no se han preocupado, qué sé yo, han dejado de lado esta cuestión, no han estado muy dedicados a legitimarla. Y eso no es que sea casualidad, si hay una definición que quieren enfocar el área jurídica de las Fuerzas Armadas única y exclusivamente a la parte de asesoría administrativa, o sea, andar preocupado de, qué sé yo, del Chile Compra, de los sumarios administrativos,
de las licitaciones, de cuestiones así, pero no en el área judicial. Eso es algo que está definido. O sea, cuando la parte de investigación criminal militar, que es lo que a mí me gustaba, lo que trabajé siempre, esa cuestión nunca le ha interesado al mando. Esa es la verdad, digamos. Entonces lo han querido enfocar solamente en la parte de asesoría administrativa y por eso que no tienen ningún problema, no les causa ningún conflicto emocional, espiritual, que las fiscalías militares vayan desapareciendo, porque eso es lo que quieren en realidad, si no, no están preocupados de eso. De lo que están preocupados es de potenciar lo que ellos denominan el derecho operacional, qué sé yo, vamos a ver el tema de las reglas de las misiones de paz, o sea, una función netamente administrativa, ¿no? No una función de el área judicial o de investigación de delitos, que es lo que tienen los países desarrollados. O sea, si tanto les gusta, por ejemplo, hablar de la OTAN, de Estados Unidos, bueno, vayan a ver cómo funcionan esos países. Tienen una justicia militar que sí está involucrada en el área judicial y fuerte, ¿no? Y hay, incluso los que les gusta el cine, tienen películas famosas, Cuestión de Honor, qué sé yo, donde se ve cómo funcionan los tribunales militares. Entonces, en Chile lamentablemente no es así. Y quieren dejar la justicia, o digamos, el área jurídica enfocada solamente en un aspecto, que es la parte administrativa, derecho administrativo. Pero bueno, es la definición que se ha tomado. Y si esa es la definición, entonces hay que sincerarse. Puede decir, bueno, sabéis que en realidad no queremos más meternos en temas judiciales, militares, y que hasta los soldados desertores sean juzgados por el Ministerio Público, o sea, perdón, investigados por el Ministerio Público y juzgados por la justicia ordinaria. Sí, esa es la verdad, pero no empecemos a cerrar Así por pareciera goteo. ser, así pareciera ser. Bueno, lamentablemente no se alcanzó la hora, se pasó volando, siempre muy grata la conversación, compartir panel contigo, mi estimado Rodrigo. Y bueno, dejamos este tema y otros más para la semana que viene, que esperemos que estemos ya a panel completo. Les deseo un muy bonito término de semana. Estamos en la mitad de la semana, así que fuerza, fuerza que podemos. Y falta poco, así que para el merecido fin de semana. Y lo mejor de lo mejor. Un abrazo muy cariñoso. Estaremos el próximo miércoles, si Dios quieren, hablemos legalmente por Radio Musicop, Purranque FM y CLG Medios. Rodrigo. Un abrazo grande, estuvo interesante, entretenida la conversación de hoy día, tema distinto, la parte del segundo la segunda parte. Así que un abrazo grande a todos los auditores y nos estamos viendo. Chao, chao, buenas tardes. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso. 10.